Mis hijos planearon una cena familiar en el restaurante más exclusivo de la ciudad, pero cuando llegué no había ningún lugar reservado para mí. Mi nuera, Sofía, me miró con desprecio y dijo: «Tal vez un puesto de tacos sería mejor para ti, don Roberto». Comencé a reír, una risa que salía desde lo más profundo de mi alma herida. Todos me miraban como si hubiera perdido la razón. Entonces caminé hacia el dueño y pedí la mejor mesa disponible. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Don Gustavo, mi socio de confianza durante 15 años, se acercó de inmediato. Mis hijos no sabían que este elegante restaurante donde acababan de humillarme era mío, que cada platillo que servían, cada copa de vino que tomaban, cada peso que gastaban, iba directo a mi cuenta bancaria. Me llamo Roberto, tengo 72 años, y acabo de descubrir la verdadera cara de los hijos por quienes sacrifiqué toda mi vida. Quedé viudo a los 32 años con 3 niños pequeños, Alejandro, Eduardo, y mi pequeña María, quien murió de neumonía porque no tuve dinero para un hospital privado. Desde ese día juré que mis hijos nunca pasarían necesidades. Trabajé como conserje durante 40 años. 40 años limpiando oficinas, trapeando pisos, vaciando botes de basura, mientras mis manos se llenaban de callos y mi espalda se encorvaba. 40 años levantándome a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno antes de irme a trabajar. Mientras otros padres llevaban a sus hijos al parque, yo limpiaba baños ajenos. Mientras disfrutaban vacaciones familiares, yo trabajaba turnos extra los fines de semana para pagar sus excursiones escolares. Pagué universidad privada para Baraparao. Alejandro estudió administración de empresas, Eduardo arquitectura. Les compré sus primeros coches, di el enganche de sus departamentos, pagué bodas de lujo. Les di la vida que nunca tuve, la vida con la que soñé, pero que sacrifiqué por ellos. Alejandro se graduó y consiguió trabajo en un banco importante. Se casó con Sofía, una mujer fría que desde el primer día me vio como una nenaza, como si fuera a quitarle algo que ella consideraba suyo. Eduardo siguió los pasos de su hermano, siempre más débil, siempre necesitando que alguien más tomara las decisiones por él. Hace 6 meses me jubilé oficialmente, porque la verdad es que hace 15 años dejé de depender únicamente de mi salario de conserje. Pero ellos no lo saben. Nadie lo sabe. Prefiero que crean que soy un viejo pobre y dependiente. Es mejor conocer la verdadera cara de las personas cuando piensan que no tienes nada que ofrecerles. Sofía me llamó el martes pasado con esa voz dulce y falsa que usa cuando necesita algo. Don Roberto, querido suegro, hemos organizado una cena familiar para celebrar el ascenso de Alejandro, en el banco. Será en la terraza del valle. Ya conoce el lugar, ¿verdad? El sábado a las 8. Por supuesto que lo conocía, mejor de lo que ella podría imaginar. Llegué puntual como siempre, vestido con mi mejor ropa, que para ellos seguía siendo el traje de un conserje. Me acerqué a la mesa donde todos estaban sentados. Alejandro, Sofía, Eduardo y su novia Valeria. Había 5 sillas ocupadas y ninguna libre. Disculpen, creo que falta una silla. Alejandro levantó la vista de su copa de vino con esa expresión que había aprendido a reconocer tan bien. Esa mezcla de fastidio y vergüenza que siempre aparecía cuando yo estaba presente frente a sus amigos o colegas. «Papá», dijo, «pensamos que tal vez sería mejor que cenaras en otro lugar. Este restaurante es bastante exclusivo. No queremos que te sientas incómodo». Sofía asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Exactamente, don Roberto. Tal vez un puesto de tacos sería mejor para usted, algo más apropiado para su situación». Las palabras me golpearon como cachetadas. Eduardo no dijo nada. Solo apartó la mirada, cobarde como siempre. Valeria parecía incómoda, pero tampoco se atrevió a contradecir a Sofía. Los otros invitados bajaron la cabeza, avergonzados del espectáculo que estaban presenciando. Entonces comencé a reír. Una risa que empezó suave y fue creciendo, haciéndose más fuerte,
más profunda, hasta que todo el restaurante quedó en silencio mirándome. Alejandro me observaba con una mezcla de confusión y pánico, como si de pronto entendiera que algo estaba terriblemente mal. Sofía frunció el ceño, claramente irritada porque su plan de humillarme no estaba saliendo como esperaba. Caminé lentamente hacia la recepción, donde don Gustavo me esperaba con esa sonrisa fafunenal que conocía tan bien. «Disculpe», dije en voz alta para que todos pudieran escuchar. «Quisiera la mesa principal, la del centro del salón». Don Gustavo asintió inmediatamente. «Por supuesto, don Roberto. Su mesa de siempre está lista». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi los ojos de Alejandro abrirse como platos. Sofía palideció de repente. Eduardo dejó caer su tenedor al piso, porque lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en preguntar, es que Roberto el conserje tenía secretos que podían destruir su mundo de mentiras y apariencias. Hace 15 años, cuando ellos estaban ocupados construyendo sus vidas perfectas con el dinero que les daba, comencé a invertir mis ahorros, no en cualquier cosa, sino en propiedades, en negocios, en lugares como la Terraza del Valle, el restaurante exclusivo, donde acababan de decirme que no pertenecía. Pero dejemos eso para después. Primero necesitan entender quiénes son realmente estas personas a las que llamo mis hijos. Alejandro, mi primogénito, el que cargué en brazos durante noches de fiebre cuando no tenía dinero para un médico privado. El mismo que ahora usa trajes de 50,000 pesos y se avergüenza de presentarme ante sus colegas del banco. Sofía, su esposa, viene de una familia de clase media que siempre pensó que eran mejores de lo que eran. Cuando se casó con Alejandro, pensó que había ganado la lotería. Un hombre exitoso, con buen trabajo y propiedades. Lo que no sabía es que todo lo que Alejandro tenía se lo dio su padre. Un conserje. Yo di el enganche de su departamento. Compré su primer coche. Financié su luna de miel en Europa. Eduardo, mi hijo menor, el más sensible, el que lloraba cuando yo llegaba tarde del trabajo. Ahora es un hombre de 37 años que no puede tomar una decisión sin consultar primero a su hermano mayor. Su novia Valeria es una chica dulce, pero débil. No tiene la personalidad para enfrentarse a Sofía cuando decide humillar a su suegro. Durante años fui el abuelo perfecto para sus futuros hijos. El que cuidaría gratis, el que cocinaría los domingos, el que estaría disponible cuando lo necesitaran. Pero ahora que me jubilé, ahora que según ellos ya no produzco dinero, me he convertido en una carga, en una vergüenza que necesita ser escondida. La semana pasada, Alejandro visitó mi departamento en la colonia Narvarte. «Papá», dijo, «Sofía y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor que te mudaras a un lugar más pequeño. Algo más económico. Podríamos ayudarte a encontrar un asilo que sea bueno, pero no muy caro. Un asilo. Después de 40 años de sacrificio, después de darles todo lo que tenía y lo que no tenía, querían meterme en un asilo para poder continuar con sus vidas sin la carga de un padre que ya no les servía». Eduardo estuvo de acuerdo. «Por supuesto es lo mejor para ti, papá. Estarás rodeado de gente de tu edad. Tendrás actividades. No estarás solo en ese departamento que es muy grande para ti». Lo que no dijo es que mi departamento, que ellos consideraban demasiado grande para mí, era el mismo donde los crié, el mismo donde pasé noches sin dormir, cuando tenían fiebre, el mismo donde lloré en silencio para que no me escucharan después de trabajar 16 horas seguidas. Esa noche después de que se fueron, me senté en mi cocina y tomé una decisión. Si querían tratarme como si fuera un extraño, como si no hubiera sacrificado toda mi vida por ellos, entonces era hora de que conocieran al verdadero Roberto. No al conserje sumiso que habían dado por sentado durante décadas, sino al hombre que había logrado construir un imperio en secreto, mientras ellos creían que era un viejo pobre e indefenso. Porque verán, queridos hijos, mientras ustedes gastaban el dinero que les daba, yo invertía el resto. Mientras construían sus vidas de apariencias, yo construía mi futuro.
y ese futuro incluía ser dueño de varios negocios en la ciudad, incluido el restaurante donde acaban de humillarme. La expresión en el rostro de Alejandro, cuando don Gustavo personalmente me escoltó hasta la mesa principal, fue algo que nunca olvidaré. Sus ojos se movían frenéticamente entre el gerente y yo, como si intentara resolver un acertijo imposible. Sofía había perdido completamente su sonrisa arrogante, y ahora me miraba con una mezcla de confusión y terror creciente. Me senté en la mejor mesa del restaurante, la que normalmente está reservada para celebridades y políticos importantes. Don Gustavo chasqueó los dedos y 3 meseros aparecieron inmediatamente. «¿La carta de vinos premium, don Roberto?», preguntó con esa deferencia que solo se muestra a los verdaderos dueños. «Por supuesto, Gustavo. Y lleva una botella del Chateau Margaux 2010 a aquella mesa de allá, cortesía de la casa». Señalé donde estaban sentados mis hijos. Sus rostros ahora reflejaban pánico absoluto. Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia mi mesa con pasos vacilantes. «Papá», susurró, «¿qué está pasando aquí? ¿Cómo te conocen tan bien? ¿Por qué te tratan como si fueras el dueño?» Completé su frase con una sonrisa serena. «Porque lo soy, Alejandro. Soy el socio mayoritario de la Terraza del Valle, y lo he sido durante 15 años. Cada vez que venían aquí a celebrar sus ascensos, sus cumpleaños, sus logros profesionales, estaban gastando dinero en mi restaurante. Cada botella de vino que tomaban, cada platillo gourmet que saboreaban, iba directo a mi cuenta bancaria». El rostro de Alejandro se descompuso por completo. «Eso es imposible», tartamudeó. «Eres un conserje. No tienes dinero para algo así». «Ah, querido hijo», repliqué, «ahí está tu primer error. Asumir que porque limpiaba oficinas ajenas era pobre. Asumir que porque me sacrifiqué por ustedes era estúpido». Sofía se acercó, tambaleándose, claramente en shock. «Pero don Roberto, ¿cómo es posible que tenga dinero para comprar un restaurante como este? ¿De dónde sacó tanto dinero?». Su voz había perdido toda su arrogancia anterior y ahora sonaba pequeña, asustada. «Es muy simple, querida nuera. Mientras tú gastabas el dinero que le daba a tu esposo, yo ahorraba cada peso que me quedaba. Mientras vivían sus vidas de lujo pensando que era su derecho natural, yo invertía en propiedades, en negocios, en el futuro que ustedes creían que no tenía. Pero esto no termina aquí. Oh no, esto apenas ha comenzado, porque verán, durante todos estos años no fui solo un conserje, fui un observador silencioso. Vi cómo me trataban cuando creían que necesitaban algo de mí, y cómo me trataban cuando creían que ya no les servía. Hace 3 meses perdí mi trabajo de limpieza en las oficinas, porque la empresa quebró. No les dije nada porque quería ver cuál sería su reacción natural. Quería ver si ofrecerían ayuda, si se preocuparían por mi bienestar, si al menos preguntarían cómo estaba sobreviviendo. En lugar de eso, aprovecharon lo que creían era mi vulnerabilidad para tratar de deshacerse de mí. Alejandro, ¿recuerdas nuestra conversación de la semana pasada? Me sugeriste un asilo. Me dijiste que sería mejor para mí estar rodeado de gente de mi edad. Lo que realmente me estabas diciendo es que querías sacarme de tu vida, porque ya no me considerabas útil. Eduardo finalmente encontró el valor para acercarse a nuestra mesa. «Papá», tartamudeó, «no fue nuestra intención, pensamos que sería mejor para ti». Lo interrumpí con una mirada helada. «Querido Eduardo, durante 40 años supe exactamente qué era mejor para mí. Trabajar hasta no tener fuerzas para que ustedes tuvieran todo lo que quisieran. Sacrificar mis sueños para que pudieran perseguir los suyos. Pero aparentemente cuando se trata de decidir sobre mi propia vida, de repente soy demasiado senil». Don Gustavo se acercó discretamente a mi oído. «Don Roberto, hay reporteros en la entrada. Parece que alguien filtró que usted está aquí». «Perfecto», susurré de vuelta. «Déjalos entrar. Es hora de que toda la ciudad sepa quién es realmente Roberto, el conserje». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de puro pánico.
Don Roberto, por favor, suplicó, no haga esto público. Alejandro podría perder su trabajo en el banco si esto sale en los periódicos. Sofía, la que humilló a su suegro en público, la que intentó echarlo de un restaurante que él era dueño, la que lo trató como un mendigo después de que él financió toda su educación y estilo de vida. Pero esperen, querida nuera, esto apenas comienza, porque resulta que la terraza del valle no es mi única inversión. Tengo otros negocios, otras propiedades, otras sorpresas que ni siquiera pueden imaginar. Y ahora que han mostrado sus verdaderas caras, ahora que han dejado claro lo que realmente piensan de mí, es hora de que enfrenten las consecuencias de subestimar al hombre que les dio la vida. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte al canal. Estas historias las hago con mucho cariño para ustedes, y tu apoyo significa todo para mí. Dale like y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Los reporteros entraron al restaurante como una avalancha. Cámaras, flashes, micrófonos apuntando hacia nuestra mesa. Alejandro intentó esconderse detrás de su servilleta, pero ya era demasiado tarde. Sofía se cubrió el rostro con las manos, susurrando desesperada que esto arruinaría su reputación social. Eduardo simplemente se congeló, como siempre hacía cuando las cosas se complicaban. «Don Roberto», gritó un reportero, «¿es cierto que usted es el dueño de la terraza del Valle y otros establecimientos exclusivos en la ciudad?» Me puse de pie con la dignidad que había perdido durante décadas de humillaciones silenciosas. «Así es. He sido el socio mayoritario de este restaurante durante 15 años. También tengo inversiones en otros negocios de los que mis hijos no sabían absolutamente nada. Pero esa no es la parte más interesante de esta historia», continuó otra reportera. «Nos informaron que hace apenas unos minutos sus propios hijos intentaron echarlo del restaurante, alegando que usted no encajaba en un lugar tan exclusivo». Mi sonrisa se amplió. «Exactamente. Mis hijos, por quienes sacrifiqué 40 años de mi vida, creyeron tener el derecho de humillarme públicamente en mi propio establecimiento». Las cámaras inmediatamente se volvieron hacia Alejandro y Sofía. «Señor, ¿es cierto que intentó echar a su padre del restaurante?», le preguntaron a Alejandro. Su rostro estaba completamente rojo, una mezcla de vergüenza y terror. «Nosotros no sabíamos. Fue un malentendido». «No fue un malentendido», interrumpí con voz clara y firme. «Fue una humillación calculada. Me dijeron que buscara un lugar más barato, más apropiado para mi situación. Me sugirieron un puesto de tacos como alternativa más adecuada para mi posición social. Todo esto frente a otros clientes para maximizar mi vergüenza». La indignación de los reporteros era palpable. Uno de ellos se dirigió a Sofía directamente. «Señora, ¿qué tiene que decir sobre el hecho de que usted sugirió que su suegro, quien aparentemente financió el estilo de vida de su familia, debería comer en un puesto de tacos en lugar de acompañarlos en una cena familiar?» Sofía balbuceó de forma incomprensible. «Nosotros, no fue nuestra intención. Pensamos que estaría más cómodo». Sus palabras sonaban patéticas, incluso para ella misma. La había visto usar esta misma táctica de manipulación emocional conmigo durante años, pero frente a las cámaras quedaba expuesta por lo que realmente era, una mujer cruel y calculadora. «Pero esperen, hay más», les dije a los reporteros. «Hace una semana, estos mismos hijos que hoy me humillaron públicamente vinieron a mi casa a sugerirme que me mudara a un asilo. Según ellos, sería mejor para mí estar rodeado de gente de mi edad en lugar de vivir solo en un departamento demasiado grande para un conserje jubilado». Las cámaras capturaron perfectamente la expresión de horror en el rostro de Eduardo. «Papá, por favor», suplicó, «no digas esto en televisión. Van a pensar que somos monstruos». «Lo son», repliqué sin vacilación. «Son exactamente monstruos que creé sin darme cuenta al darles todo sin enseñarles el valor del sacrificio». Un reportero veterano preguntó: «Don Roberto, ¿cuánto tiempo lleva planeando esta revelación?». La pregunta me hizo sonreír amargamente.
no la planeé. Durante años mantuve en secreto mis inversiones porque quería proteger a mis hijos de la envidia y los problemas que el dinero puede traer. Quería que construyeran sus propias vidas basándose en sus méritos, no en mi riqueza. Pero cuando perdí mi trabajo hace 3 meses, y no se los dije, cuando observé cómo reaccionaban creyendo que estaba en una situación vulnerable, cuando vi que su primera respuesta fue tratar de deshacerse de mí en lugar de ofrecer apoyo, entendí que había criado a 2 extraños, a 2 personas que solo me valoraban por lo que podía darles, no por quién era. Alejandro intentó acercarse a mí, probablemente para hacer control de daños, pero don Gustavo se interpuso discretamente. El gerente había trabajado conmigo el tiempo suficiente para entender que esta confrontación se había estado formando durante años, y no iba a permitir que nadie la interrumpiera. Señora, le preguntaron a Sofía, ¿sabía usted que su suegro tenía estas propiedades e inversiones? ¿Por qué cree que nunca lo mencionó? Sofía buscó ayuda en la mirada de Alejandro, pero él estaba demasiado ocupado intentando evitar las cámaras. Nosotros siempre pensamos que don Roberto era solo un conserje. Nunca nos dijo que tenía dinero. Exactamente, confirmé. Nunca les dije porque quería ver quiénes eran realmente cuando creían que no tenía nada que ofrecer. Y ahora lo sé. Ahora sé que el amor filial que creía que existía era en realidad dependencia económica disfrazada de afecto. Una joven reportera levantó su micrófono. Don Roberto, ¿qué va a pasar ahora con su relación familiar? Mi respuesta fue clara y definitiva. No hay relación familiar que salvar. Ellos tomaron su decisión cuando eligieron humillarme públicamente. Yo estoy tomando la mía ahora. A partir de este momento, Alejandro y Eduardo dejan de ser mis hijos, y Sofía deja de ser parte de mi familia. El silencio que siguió fue sepulcral. Las cámaras capturaron perfectamente el momento en que 2 hombres adultos se dieron cuenta de que acababan de perder no solo a su padre, sino también el soporte económico secreto que había mantenido sus vidas durante décadas. Las noticias se volvieron virales en cuestión de horas. Vídeos de la confrontación en el restaurante circularon en todas las redes sociales, con titulares como «Conserje revela que es millonario después de que sus hijos lo humillan» y «La venganza perfecta de un padre traicionado». Los comentarios fueron despiadados contra Alejandro y Sofía. La gente estaba indignada por el nivel de crueldad mostrado hacia un padre que lo había sacrificado todo por sus hijos. Al día siguiente, Alejandro recibió una llamada de su jefe en el banco. La institución no podía permitirse tener empleados involucrados en escándalos públicos de maltrato familiar. Su imagen estaba completamente destruida y su posición en el banco era insostenible. Fue suspendido indefinidamente mientras evaluaban su futuro en la compañía. Sofía enfrentó consecuencias aún peores. Su círculo social de clase alta la repudió completamente. Las esposas de los colegas de Alejandro, que solían invitarla a almuerzos exclusivos y eventos de caridad, ahora la evitaban como si fuera radiactiva. Su membresía en el club de tenis fue revocada y su nombre eliminado de las listas de las galas de caridad más importantes de la ciudad. Mientras tanto, yo me registré en el hotel más lujoso de la ciudad, el mismo donde años atrás limpiaba habitaciones como conserje. Ahora ocupaba la suite presidencial, mirando la ciudad desde el piso 30, planeando mis próximos movimientos con la frialdad de un estratega militar. Eduardo intentó llamarme desesperadamente. Sus mensajes de voz eran patéticos. «Papá, por favor perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos. Podemos arreglar esto. Somos familia, pero la familia real no humilla públicamente. La familia real no abandona cuando creen que ya no eres útil. La familia real no sugiere asilos como solución a su propia vergüenza». Mi abogado, el licenciado Ramírez, llegó al hotel el martes por la mañana con una sonrisa satisfecha. «Don Roberto», me dijo, «revisé todos los documentos que me pidió. Efectivamente, tanto Alejandro como Eduardo están registrados como beneficiarios de varias de sus inversiones y propiedades.
El departamento donde vive Alejandro, el coche que maneja, incluso su cuenta de ahorros tiene contribuciones mensuales automáticas de usted, que no sabían. Perfecto, repliqué. Quiero que canceles todos esos beneficios inmediatamente. Que se mantengan solos como los adultos independientes que dicen ser. El licenciado Ramírez asintió, claramente disfrutando del caso. También he estado investigando sus finanzas personales. Sin sus contribuciones secretas, Alejandro no podrá mantener su estilo de vida ni siquiera 3 meses. El departamento donde vive está a su nombre. Técnicamente, él es solo un inquilino sin contrato. Esa misma tarde, Sofía apareció en el hotel rogando por una audiencia. La recibí en el lobby, en público, para que no pudiera hacer ninguna escena dramática. Don Roberto, por favor, suplicó con lágrimas en los ojos. Tiene que entender nuestra posición. Alejandro va a perder su trabajo. No tenemos dónde vivir si nos quita el departamento. Tenemos deudas, compromisos. ¡Qué interesante!, repliqué con calma glacial. Ahora te preocupas por las consecuencias económicas. Cuando perdí mi trabajo hace 3 meses, tu primera preocupación fue cómo deshacerte de mí, no cómo ayudarme. Cuando creíste que no tenía dinero, tu reacción fue humillación pública. Ahora que sabes que tengo recursos, vienes con lágrimas de cocodrilo. Alejandro apareció detrás de ella, claramente derrotado. Papá, murmuró, sé que cometimos errores terribles, pero somos tu sangre, somos tus hijos. No puedes destruir nuestras vidas así. Mi risa resonó por todo el lobby del hotel. ¿Destruir sus vidas? Interesante elección de palabras. No estoy destruyendo nada. Simplemente estoy retirando el apoyo que daban por sentado. Ustedes decidieron que Roberto el conserje no merecía sentarse en su mesa. Perfecto. Ahora descubrirán cómo es la vida sin Roberto el inversionista que mantenía sus lujos desde las sombras. Aprenderán a vivir con sus propios recursos como yo lo hice durante 40 años mientras los mantenía. Sofía intentó una última táctica desesperada. Don Roberto, si hace esto público, si nos quita todo, usted también va a sufrir. La gente va a pensar que es un padre cruel que abandona a sus hijos. Mi sonrisa se hizo aún más fría. Querida Sofía, la gente ya sabe exactamente quién abandonó a quién. Los videos están en todas las redes sociales. El mundo entero vio cómo intentaste echarme de mi propio restaurante. Esa noche, desde mi suite, llamé a don Gustavo para coordinar los siguientes pasos. Los medios querían entrevistas exclusivas, productores de televisión ofrecían documentales sobre mi historia, editores de revistas querían artículos sobre cómo construí mi imperio en secreto mientras trabajaba como conserje. Pero yo tenía planes más ambiciosos. Esto no se trataba solo de venganza, se trataba de reconstruir mi vida sin las sanguijuelas emocionales que habían estado drenando mi energía durante décadas. Se trataba de demostrar que un hombre de 72 años podía empezar de nuevo y ser más poderoso que nunca. El día siguiente, comenzaría la siguiente fase de mi plan. Alejandro y Eduardo descubrirían que subestimar a su padre había sido el error más costoso de sus vidas. Y ustedes, queridos espectadores, si les está gustando esta historia, por favor denle like y compartan este video. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas historias que tocan el corazón. Suscríbanse al canal para no perderse el siguiente capítulo. La guerra digital comenzó cuando Alejandro y Sofía decidieron crear su propia narrativa en las redes sociales. Desesperados por salvar sus reputaciones, publicaron un video lloroso en Instagram donde se presentaban como víctimas de un padre vengativo y manipulador. Alejandro habló sobre cómo yo había mantenido mi riqueza en secreto para controlarlos psicológicamente, mientras Sofía sollozaba sobre cómo un verdadero padre nunca abandonaría a sus hijos por un simple malentendido. Este video acumuló miles de vistas en pocas horas, pero no con la reacción que esperaban. Los comentarios fueron brutales. La gente recordaba perfectamente las imágenes de ellos echándome del restaurante,
sugiriendo un puesto de tacos como alternativa más apropiada para mi clase social. Sus intentos de hacerse las víctimas solo empeoraron su imagen pública. Pero yo tenía algo que ellos no sabían que existía. Durante años, cada vez que venían a visitarme a mi departamento, cada vez que hacían comentarios irrespetuosos sobre mi trabajo o mi estilo de vida, grababa nuestras conversaciones, no por maldad, sino porque mi memoria ya no era lo que solía ser, y quería recordar las cosas importantes que mis hijos me decían. Nunca imaginé que estas grabaciones se convertirían en mi arma más poderosa. El licenciado Ramírez me ayudó a crear mi propio canal de YouTube. A mis 72 años, me convertí en influencer por necesidad. Mi primer video se tituló La verdad detrás de las lágrimas de cocodrilo. Lo publiqué un jueves por la noche y para el viernes por la mañana ya tenía 500,000 de vistas. En el video produje las grabaciones de audio, donde Alejandro me decía textualmente que yo era una carga económica, donde Sofía se burlaba de mi ropa barata frente a sus amigas, donde Eduardo sugería que sería mejor para todos que me mudara lejos, porque mi presencia los avergonzaba cuando tenían visitas importantes. La grabación más devastadora era de 3 semanas antes del incidente del restaurante. Alejandro había venido a mi departamento supuestamente para visitarme, pero en realidad quería revisar mis finanzas para calcular cuánto costaría mantenerme en un asilo. En el audio se podía escuchar claramente cómo rebuscaba en mis cajones, buscando estados de cuenta bancarios, mientras me comentaba que las personas de mi edad a menudo desarrollaban demencia, y era importante que la familia controlara sus recursos antes de que los malgastara. La reacción del público fue inmediata y devastadora para mis hijos. Justicia para don Roberto se convirtió en tendencia mundial. Miles de personas compartieron sus propias historias de hijos ingratos, padres sacrificados y familias disfuncionales. Mi historia había tocado un nervio universal del dolor familiar. Los medios internacionales comenzaron a llamarme. Televisa quería una entrevista exclusiva. TV Azteca me ofreció un especial de 1 hora. Una plataforma de streaming se acercó con una propuesta para un documental sobre mi vida. De repente, Roberto el conserje se había convertido en un símbolo global de dignidad paterna y justicia generacional. Mientras tanto, las consecuencias para Alejandro y Sofía se multiplicaban exponencialmente. El banco donde trabajaba Alejandro emitió un comunicado público disociándose completamente de él. No podían permitirse tener su nombre corporativo asociado con alguien que había humillado públicamente a su padre anciano. Su despido se volvió definitivo. Sofía perdió su trabajo en la galería de arte donde trabajaba medio tiempo. Los dueños, una pareja de ancianos adinerados, se sintieron personalmente ofendidos por su comportamiento hacia mí. Su círculo social la había excluido completamente. Ninguna de sus antiguas amigas respondía llamadas. Eduardo intentó distanciarse públicamente de su hermano, publicando un video donde se disculpaba y afirmaba que había estado en contra de maltratarme desde el principio. Pero yo tenía grabaciones donde participaba activamente en conversaciones sobre enviarme a un asilo, donde se reía de mis intentos de vestirme elegantemente para sus eventos familiares. Su video de disculpas se volvió viral por las razones equivocadas. La gente lo ridiculizaba por ser un cobarde, por intentar salvarse echando a su hermano bajo el autobús, por mentir tan descaradamente cuando había evidencia en audio de su complicidad. Valeria, su novia, rompió con él después de que el escándalo afectara su trabajo como maestra. Los padres de sus alumnos no querían que sus hijos fueran educados por alguien asociado con una familia que maltrataba a los ancianos. La presión social se volvió insoportable para ella. El viernes por la noche recibí una llamada desesperada de los tres. Habían perdido todo: trabajos, relaciones,
reputaciones, círculos sociales. Me suplicaban una reunión para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Querían que eliminara las grabaciones, que hiciera un video conjunto hablando de reconciliación familiar, que detuviera la campaña mediática que según ellos estaba destruyendo sus vidas. Les dije que podíamos reunirnos el sábado en la terraza del valle, mi restaurante, mi territorio, bajo mis términos, no para reconciliarnos, sino para que escucharan las condiciones bajo las cuales podríamos coexistir en el mismo planeta sin que yo continuara exponiendo públicamente cada una de sus miserias. Llegaron puntuales, destruidos física y emocionalmente. Alejandro había perdido 10 kilos en una semana. Sofía tenía ojeras profundas y había abandonado completamente sus pretensiones de elegancia. Eduardo parecía un fantasma de sí mismo. Se sentaron frente a mí en la misma mesa donde una semana atrás habían intentado humillarme. La ironía era deliciosa. Ahora eran ellos los que no encajaban en ese lugar exclusivo. Ahora eran ellos los que se veían fuera de lugar, incómodos, derrotados. Tenían una última oportunidad de redención, pero las condiciones serían muy específicas, muy humillantes y completamente innegociables. Los miré sentados frente a mí como perros regañados y sentí una extraña mezcla de poder y tristeza. Estos eran los bebés que había cargado en brazos, los niños a quienes les leía cuentos antes de dormir, los adolescentes por quienes había trabajado turnos dobles para pagar sus caprichos. Ahora eran extraños rogando misericordia al hombre que habían intentado destruir. «Muy bien», dije con voz serena. «Van a escuchar mis condiciones sin interrumpir. Primero, van a hacer un video de disculpa pública donde reconozcan específicamente cada una de sus acciones, sin generalidades, sin eufemismos. Van a decir exactamente cómo me trataron, por qué estuvo mal y por qué merecen las consecuencias que están enfrentando». Alejandro abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mirada. Segundo, van a devolver cada peso que invertí en sus vidas durante los últimos 20 años. Los departamentos, los coches, las bodas, las universidades, las vacaciones, todo. Mi abogado ya ha calculado la suma total con intereses. El rostro de Sofía se descompuso por completo. «Don Roberto, eso es imposible», susurró. «No tenemos ese dinero». «Por supuesto que no», repliqué, «porque nunca aprendieron a ganarlo. Vivieron como parásitos de mi sacrificio durante décadas. Tercero, van a trabajar para pagarme esa deuda. Tengo varios negocios que necesitan personal de limpieza, mantenimiento, trabajadores de cocina. Van a empezar desde abajo como empleados ganando salario mínimo». Eduardo finalmente encontró su voz. «Papá, no puedes obligarnos a trabajar como conserjes», completé su frase. «Exactamente eso. Como lo que fui yo durante 40 años para mantenerlo. Van a aprender lo que significa levantarse a las 5 de la mañana, trabajar hasta que les duelan las manos, llegar a casa sin energía para nada más. Cuarto», continué, «van a vivir en el mismo edificio donde yo viví cuando los crié. Departamentos pequeños, colonias de clase trabajadora, transporte público. Van a experimentar exactamente las condiciones de vida que yo tenía mientras ustedes disfrutaban de lujos pagados con mi sudor». Sofía comenzó a llorar incontrolablemente. «Esto es pura venganza», sollozó. «Esto es crueldad». «No, querida», repliqué. «Esto es justicia». La venganza habría sido dejarlos en la calle sin oportunidad de redención. Les estoy dando la posibilidad de ganar mi perdón, pero lo harán por las malas. Quinto, van a asistir a terapia familiar obligatoria, no para reconciliarnos inmediatamente, sino para que entiendan la profundidad del daño que causaron. Sexto, van a hacer servicio comunitario en asilos. Van a cuidar a personas de mi edad que fueron abandonadas por sus familias, para que entiendan exactamente en qué querían convertirme. Alejandro intentó negociar. «Papá, seamos razonables. No podemos cumplir todas estas condiciones. Es demasiado extremo». Mi risa resonó por todo el escelante.
Extremo fue sugerir un puesto de tacos cuando llegué a cenar con mi familia. Extremo fue planear meterme en un asilo sin consultarme. Extremo fue humillarme públicamente en mi propio restaurante. Séptimo, continué implacable. Van a firmar documentos legales renunciando a cualquier derecho sobre mis bienes cuando yo muera. No heredarán un solo peso. Mi fortuna irá a organizaciones de caridad que realmente ayudan a padres trabajadores y ancianos abandonados. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres se miraron entre sí calculando mentalmente si les quedaban opciones. Tenían razón en estar aterrorizados. Sin mi apoyo económico secreto, sin trabajos, sin círculos sociales, enfrentaban la ruina total. Octavo, si cualquiera de ustedes intenta manipular esta situación, filtrar información a los medios para victimizarse o romper cualquiera de estas condiciones, publicaré el resto de las grabaciones que tengo. Y créanme, hay material suficiente para destruir cualquier posibilidad de rehabilitación pública que pudieran tener. Sofía levantó la vista con desesperación. ¿Cuánto tiempo tendríamos que cumplir todo esto? Hasta que yo considere que han aprendido su lección, repliqué. Podrían ser meses, podrían ser años, depende de ustedes demostrarme que realmente han cambiado. No solo que están fingiendo arrepentimiento por desesperación. Noveno, se van a mudar inmediatamente esta semana. El licenciado Ramírez ya tiene listos los contratos de renta de sus nuevos departamentos. Son lugares modestos pero decentes, similares a donde yo vivía cuando ustedes eran niños. Van a aprender a vivir con presupuestos ajustados, a valorar cada peso que ganan. Décimo y último, van a trabajar 6 días a la semana, en mis negocios bajo la supervisión de gerentes que me reportan directamente. No recibirán trato especial por ser mis hijos. De hecho, serán evaluados más estrictamente que cualquier otro empleado. Eduardo preguntó con voz ahogada. ¿Y si cumplimos todo esto, nos perdonarás de verdad? ¿Podemos volver a ser una familia? Lo miré fijamente antes de responder. No lo sé, Eduardo. El perdón no se puede garantizar. Se gana día a día con acciones consistentes, con humildad real, con cambios profundos de carácter. Ustedes destruyeron algo que tomó décadas construir. Reconstruirlo, si es posible, tomará mucho tiempo. Alejandro preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Y si nos negamos a aceptar estas condiciones? Mi sonrisa fue helada. Entonces continúo con la campaña mediática. Publico el resto de las grabaciones, los videos de ustedes burlándose de mi ropa, riéndose de mis intentos de encajar en su mundo social, planeando cómo deshacerse de mí. Créanme, tengo material para mantener este escándalo vivo durante años. Los tres se miraron nuevamente. No tenían opción y lo sabían. Era aceptar mis condiciones o enfrentar la ruina total sin posibilidad de redención. Después de 2 horas de tenso silencio, Alejandro fue el primero en hablar. «Aceptamos», murmuró con voz ahogada. «Aceptamos todas tus condiciones». Sofía y Eduardo se veían derrotados. No tenían alternativa y lo sabían. Era esto o la ruina total sin posibilidad de redención. El licenciado Ramírez, que había estado esperando en una mesa cercana, se acercó con los contratos ya preparados. Cada cláusula estaba detallada, cada condición especificada legalmente. No habría espacio para malentendidos o manipulaciones posteriores. Firmaron con manos temblorosas, sellando su destino para los próximos años. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y compartirla con tus amigos. Estas historias las hago pensando en ustedes, y cada like me motiva a seguir. Suscríbete al canal para ver cómo continúa esta increíble historia de justicia familiar. El lunes por la mañana comenzó su nueva vida. Alejandro fue asignado al equipo de limpieza de mis oficinas corporativas. El hombre que una semana antes vestía trajes de 50,000 pesos ahora llevaba un uniforme azul y cargaba productos de limpieza. Sus antiguos colegas del banco lo vieron trapeando los pisos del lobby y la humillación en sus ojos era visible desde el otro lado de la calle. Sofía fue enviada a trabajar en la cocina de la Terraza del Valle.
el mismo restaurante donde me había humillado. Comenzó lavando platos, pelando verduras, limpiando grasa de las parrillas. Sus manos, que antes solo conocían cremas caras y manicuras semanales, ahora se agrietaban por el detergente industrial y se cortaban con los cuchillos de cocina. Eduardo fue asignado al mantenimiento de mis propiedades inmobiliarias. Arreglaba tuberías, pintaba paredes, podaba jardines. El trabajo físico lo dejaba exhausto al final de cada día. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba ganar dinero con el sudor de su frente. Las primeras semanas fueron brutales para ellos. Sus cuerpos no estaban acostumbrados al trabajo físico intenso. Alejandro se quejaba de dolor de espalda por agacharse a limpiar pisos. Sofía lloraba en secreto por las quemaduras de aceite caliente en sus brazos. Eduardo desarrolló callos en manos que antes solo habían conocido teclados de computadora. Pero lo más duro no era el trabajo físico, era la humillación social constante. Los clientes de la terraza del Valle reconocían a Sofía de los videos virales y algunos le tomaban fotos mientras lavaba platos. Las imágenes circulaban en redes sociales con comentarios burlones sobre cuán bajo había caído la mujer, que se creía demasiado elegante para su suegro. Alejandro enfrentaba la curiosidad morbosa de sus antiguos colegas. Algunos pasaban por el edificio solo para verlo trapear pisos, para confirmar que el exitoso ejecutivo bancario realmente ahora trabajaba como conserje. Fotografías de él aparecían en grupos de WhatsApp con mensajes como: «Miren cómo terminó el tipo que echó a su papá del restaurante». Mientras tanto, yo me mudé a una mansión en el barrio más exclusivo de la ciudad, una propiedad que había comprado años atrás, pero nunca había habitado o que no quería levantar sospechas sobre mi verdadera situación económica. Ahora, libre de mantener la fachada de conserje pobre, podía vivir abiertamente según mis verdaderos medios. La casa tenía 10 habitaciones, jardines extensos, alberca y una vista panorámica de la ciudad. Era todo lo que había soñado durante esas décadas de vivir en departamentos pequeños y trabajar en oficinas ajenas. Por primera vez en 40 años, tenía personal doméstico trabajando para mí en lugar de ser yo quien trabajaba para otro. Contraté a doña Carmen, una mujer de 50 años que había perdido su empleo durante la pandemia y necesitaba oportunidades. A diferencia de cómo mis hijos me trataron, yo la trataba con respeto, le pagaba un salario justo, le proporcionaba beneficios de salud y le arreglé una habitación cómoda en la propiedad. Quería demostrar que el poder económico no tenía que convertir a las personas en monstruos sin empatía. Mis entrevistas televisivas internacionales continuaron generando impacto. Aparecí en programas matutinos, especiales de CNN en español y varios documentales. Mi historia inspiró a millones de hombres mayores que se sentían invisibles o desvalorizados por sus familias. Recibí miles de cartas de hombres contándome sus propias experiencias de sacrificio paterno no reconocido. Creé una fundación llamada Padres Invisibles que proporcionaba apoyo legal y económico a hombres mayores que enfrentaban abandono familiar o abuso económico por parte de sus hijos adultos. La respuesta fue abrumadora. Aparentemente, mi situación era mucho más común de lo que la sociedad quería admitir. Después de 2 meses de trabajo forzado, mis hijos solicitaron una reunión. Querían mostrarme que estaban cambiando, que habían aprendido su lección. Los recibí en mi nueva casa, en la sala principal con vista al jardín. Era importante que vieran el contraste entre mi nueva vida próspera y las condiciones modestas en que ahora vivían. Llegaron cansados, con manos agrietadas, ropa de trabajo manchada y una humildad que nunca había visto en ellos. Alejandro habló primero. «Papá, estos 2 meses han sido los más duros de nuestras vidas. Entendemos lo que significó tu trabajo, el sacrificio que hiciste por nosotros. Nunca lo valoramos realmente». Sofía, con lágrimas genuinas esta vez, añadió: «Don Roberto, sé que fui cruel con usted, sé que lo traté como si fuera menos que nosotros. Ahora que estoy trabajando en la cocina, viendo lo duro que es ese trabajo, entiendo que nunca debí menospreciar lo que usted hacía». Eduardo, el más afectado de los 3, apenas podía hablar.
Papá, perdóname, fui un cobarde que te falló cuando más me necesitabas. No sé si algún día podrás perdonarme, pero quiero que sepas que cada día trabajo pensando en cómo reparar el daño que te causé. Los escuché en silencio, evaluando si sus palabras eran sinceras o solo otra manipulación desesperada. El tiempo lo diría, pero había algo que me llamó la atención. Cuando les ofrecí agua, Alejandro insistió en servirla él mismo. Cuando Sofía vio que doña Carmen estaba limpiando, se ofreció a ayudarle. Eduardo notó una tubería que goteaba en el baño y preguntó si podía arreglarla. Estos pequeños gestos, sin que nadie se los pidiera, me dijeron más que 1000 palabras. 6 meses después de aquella reunión, algo había cambiado genuinamente en mis hijos. No era solo el agotamiento físico del trabajo duro, sino una transformación más profunda en su carácter. Alejandro había desarrollado una humildad real que nunca poseyó antes. Cuando limpiaba las oficinas, saludaba respetuosamente a todos los empleados, desde ejecutivos hasta guardias de seguridad. Había aprendido que el trabajo honesto, sin importar cuál fuera, merecía dignidad. Sofía se había convertido en una de las empleadas más dedicadas de la terraza del valle. Los chefs la respetaban porque nunca se quejaba. Llegaba temprano y se quedaba hasta que todo estuviera perfectamente limpio. Había aprendido a valorar cada peso que ganaba porque ahora sabía exactamente cuánto esfuerzo se requería para obtenerlo. Eduardo había encontrado un llamado inesperado en el mantenimiento. Descubrió que tenía habilidades manuales que nunca había desarrollado y una satisfacción genuina en arreglar cosas rotas. Sus compañeros de trabajo lo respetaban porque no se creía superior a ellos a pesar de su educación universitaria. Pero el cambio más significativo ocurrió cuando comenzaron el servicio comunitario en asilos. Ver a personas de mi edad abandonadas por sus familias les mostró un espejo doloroso de lo que habían estado a punto de hacerme. Alejandro me contó con lágrimas en los ojos sobre un hombre de 70 años que esperaba visitas que nunca llegaban, sobre una anciana que guardaba fotos de hijos que no la habían llamado en años. Un domingo por la tarde recibí una llamada inesperada de la directora del asilo donde hacían voluntariado. «Don Roberto», me dijo, «tengo que contarle algo extraordinario. Sus hijos han adoptado informalmente a varios de nuestros residentes. Alejandro viene los fines de semana a jugar ajedrez con don Isaac, quien no había tenido visitas en 3 años. Sofía le enseña cocina a doña Estela, quien estaba muy deprimida. Eduardo arregla las pertenencias personales de los residentes sin que nadie se lo pida». Esta información me conmovió más de lo que esperaba. No era un acto para impresionarme porque pensaban que yo no me enteraría. Era un cambio genuino nacido de su experiencia directa con el abandono de ancianos. 8 meses después del incidente del restaurante, decidí hacer algo que no había planeado. Los invité a cenar a mi nueva casa, no a la terraza del valle, no a territorio neutral, sino a mi hogar. Cuando llegaron, noté inmediatamente cómo habían cambiado físicamente. Estaban más delgados pero más fuertes. Tenían piel curtida por el trabajo al aire libre, manos callosas pero firmes. Doña Carmen preparó una cena sencilla pero deliciosa. Durante la comida hablamos como no lo habíamos hecho en años. Me contaron sobre su trabajo, sobre las personas que habían conocido, sobre las lecciones que habían aprendido. No había pretensiones, ni mentiras, ni intentos de manipulación. Eran conversaciones reales entre personas reales. Alejandro pidió perdón nuevamente, pero esta vez fue diferente. «Papá», me dijo, «no te estoy pidiendo que me perdones porque necesite tu dinero o quiera volver a mi vida anterior. Te pido perdón porque finalmente entiendo el daño que te causé. Te robé la dignidad que habías ganado con 40 años de sacrificio». Sofía añadió algo que me sorprendió. «Don Roberto, he estado pensando en cambiar de carrera. Quiero estudiar formalmente artes culinarias, trabajar en la cocina de su restaurante». Me mostró una pasión que no sabía que tenía. «No quiero volver a ser la mujer superficial que era antes». Eduardo fue el más honesto de todos. «Papá,
Sé que probablemente nunca recupere completamente tu confianza, pero quiero que sepas que estos meses han sido los primeros en mi vida adulta donde me siento orgulloso de quién soy. El trabajo honesto me ha dado autoestima que nunca tuve cuando vivía de tu dinero. Al final de la cena, tomé una decisión que había estado contemplando durante semanas. Les dije que podían dejar de trabajar en mis negocios si querían. Habían cumplido 8 de los 12 meses que originalmente había establecido, pero su transformación era evidente. Sin embargo, para mi sorpresa, los 3 pidieron continuar. Alejandro quería seguir trabajando como conserje hasta completar el año completo. Sofía pidió quedarse en la cocina de la terraza del valle, mientras estudiaba artes culinarias. Eduardo quería continuar con el mantenimiento porque había encontrado su verdadera vocación. No les estaba pidiendo esto, ellos lo estaban eligiendo. Esa noche, mientras Alejandro lavaba los platos de la cena, insistió en hacerlo. Sofía ayudaba a doña Carmen a limpiar la cocina, sin que nadie se lo pidiera, y Eduardo revisaba las tuberías del jardín. Porque notó una pequeña fuga, me di cuenta de algo importante. Estos ya no eran los hijos egoístas que me habían humillado. Eran personas diferentes, moldeadas por el trabajo duro y la humildad forzada. Pero la verdadera prueba vendría cuando tuvieran que enfrentar su primer desafío real sin mi supervisión directa. Esa prueba llegó 2 semanas después, cuando Alejandro recibió una oferta de trabajo de un banco de la competencia. Habían visto su historia de redención en las noticias y querían darle una segunda oportunidad en una posición junior. Vino a consultarme, algo que nunca había hecho antes. Papá, me dijo, me ofrecieron un trabajo en el banco. El salario es modesto, pero es una oportunidad de volver a mi carrera. ¿Qué crees que deba hacer? Le pregunté, ¿qué quieres hacer tú? Se quedó pensativo. Parte de mí quiere aceptar, volver a la vida que conocía, pero otra parte siente que todavía no he terminado de aprender las lecciones que necesito aprender. Todavía hay conserjes en tu edificio que me enseñan cosas sobre dignidad y trabajo duro que nunca aprendí en la universidad. Le dije que la decisión era suya, pero que fuera cual fuera, debía hacerlo por las razones correctas, no por miedo o por obligación. Alejandro rechazó la oferta. Decidió quedarse como conserje 6 meses más. Quería, en sus palabras, terminar lo que empecé de la manera correcta. Esa decisión me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su transformación. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí al contarla, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. Dale like si crees que el verdadero perdón se gana con acciones, no solo con palabras. Y suscríbete para ver cómo termina esta increíble historia de redención familiar. 1 año después del incidente que cambió nuestras vidas para siempre, organizamos una cena familiar real. Esta vez en la terraza del valle, pero no en el elegante comedor, sino en la cocina del restaurante. Sofía cocinó para nosotros. Eduardo había reparado la mesa donde comimos, y Alejandro había limpiado cada superficie hasta que brillaba. No fue una reconciliación completamente mágica. Las heridas profundas requieren tiempo para sanar completamente. Pero fue un comienzo genuino. Por primera vez en décadas, estaba cenando con personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Esa noche, mientras regresaba a mi mansión, reflexioné sobre el año que había pasado. Había perdido a hijos que en realidad eran extraños, pero había encontrado personas reales que valían la pena conocer. Había perdido parásitos emocionales, pero había ganado una familia que se había ganado el derecho de existir. No me arrepentía de haberlos criado. Solo lamentaba no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción, que el amor paterno real a veces requiere enseñar lecciones dolorosas para crear seres humanos dignos. A los 73 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que uno merece. Alejandro nunca regresó al mundo bancario. Después de completar su año de trabajo como conserje, decidió estudiar administración hotelera y ahora gestiona 2 de mis propiedades más pequeñas. No porque se las regalara, sino porque se las ganó trabajando desde abajo.
aprendiendo cada aspecto del negocio. Sus empleados lo respetan porque sabe exactamente lo que significa cada trabajo que les pide hacer. Se divorció de Sofía hace 2 años, no por resentimiento, sino porque ambos habían cambiado tanto que ya no eran compatibles. Ella había encontrado su pasión en la gastronomía, y él había descubierto que valoraba la simplicidad sobre las apariencias sociales. Fue una separación amistosa entre 2 personas que habían crecido en direcciones diferentes. Sofía se graduó como chef profesional y ahora es la chef ejecutiva de la Terraza del Valle. Su transformación fue la más dramática de todas. La mujer que una vez se burló de mi ropa ahora viste con orgullo su uniforme de chef, manchado de sudor y trabajo honesto. Sus platillos han ganado reconocimiento nacional, y varios restaurantes importantes le han ofrecido posiciones mejor pagadas. Pero ella prefiere quedarse donde aprendió el verdadero valor del trabajo. Se casó con uno de los proveedores del restaurante, un hombre sencillo que aprecia su dedicación y su historia de redención. Tienen una hija pequeña, Esperanza, que es mi primera nieta real, no porque sea la primera biológicamente, sino porque es la primera nacida en una familia que entiende el valor de las relaciones genuinas. Cuando Esperanza me llama abuelo Beto con esa sonrisa que ilumina todo su rostro, siento una conexión que nunca tuve con la idea abstracta de ser abuelo. Esta niña está creciendo viendo a su madre trabajar honestamente, viendo a su abuelo tratado con respeto, aprendiendo lecciones que sus padres tuvieron que aprender de la manera difícil. Eduardo encontró su alma gemela en el trabajo comunitario. Conoció a una trabajadora social llamada Carmen en uno de los asilos donde hacía voluntariado. Se casaron hace 1 año en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Juntos abrieron una empresa de mantenimiento especializada en adaptar casas para personas mayores. Su trabajo les da propósito y les permite ganar lo suficiente para vivir con dignidad. Tengo 3 nietos más ahora, los hijos gemelos de Eduardo y Carmen, de 2 años, que llenan mi casa de risas los domingos cuando vienen a comer. Ver a Eduardo como padre me mostró el hombre que siempre pudo ser, pero que las circunstancias nunca le permitieron desarrollar. Es un padre presente, trabajador, humilde. Les enseña a sus hijos el valor del trabajo honesto. Los lleva consigo cuando hace reparaciones en casas de ancianos, para que vean la importancia de cuidar a los mayores. Está criando a la próxima generación de una manera completamente diferente a cómo fue criado. Mi fundación Padres Invisibles se expandió internacionalmente. Tenemos oficinas en 12 países y hemos ayudado a más de 10.000 hombres mayores a recuperar su dignidad y derechos. El caso del que estoy más orgulloso es el de un hombre de 80 años en Monterrey, cuyos hijos lo habían institucionalizado contra su voluntad, para quedarse con su casa. Nuestros abogados no solo recuperaron su propiedad, sino que establecieron un precedente legal que protege a otros ancianos en situaciones similares. Escribí 3 libros sobre mi experiencia. El primero, El conserje invisible, se convirtió en un bestseller internacional y fue adaptado como una serie en una plataforma de streaming. Los derechos de la historia generaron millones de pesos que van directamente a la fundación. Es irónico pensar que la historia de mi humillación se convirtió en la fuente de dignidad para miles de otros hombres. Doña Carmen, mi empleada doméstica, se convirtió en mucho más que eso. Es mi compañera de casa, mi confidente, mi familia elegida. Cuando sus nietos vienen a visitarla, mi casa se llena de una alegría que nunca experimenté cuando mis propios hijos eran pequeños, porque esta es una relación basada en respeto mutuo, no en obligación o culpa. A los 74 años mi salud es excelente. Hago yoga cada mañana en mi jardín. Nado en mi alberca y viajo frecuentemente dando conferencias sobre dignidad en la vejez y relaciones familiares saludables. Tengo más energía ahora que cuando trabajaba como conserje, porque finalmente vivo para mí, no solo para otros. Mis hijos y yo cenamos juntos una vez al mes, no por obligación, sino porque genuinamente disfrutamos la compañía mutua. Nuestras conversaciones son reales.
Nuestras risas son sinceras y nuestro amor es ganado, no dado por sentado. El restaurante donde todo comenzó se convirtió en un símbolo de segundas oportunidades. Tenemos una política de contratar a personas que han pasado por dificultades, madres solteras, personas mayores que perdieron empleos, exconvictos que buscan reintegrarse a la sociedad. La Terraza del Valle no es solo un negocio próspero, es una comunidad de personas que entienden el valor de la dignidad ganada. Don Gustavo, mi socio de confianza, se jubiló el año pasado. En su fiesta de despedida me dijo algo que nunca olvidaré. Roberto, en 15 años de trabajar contigo, nunca vi al conserje pobre que pretendías ser. Siempre vi al empresario inteligente que realmente eras. Solo esperaba que algún día tú también la vieras. Perdoné completamente a mis hijos, no porque olvidara lo que pasó, sino porque eligieron cambiar, porque trabajaron para ganarse ese perdón, porque se convirtieron en personas que merecen mi amor y respeto. El perdón no fue un regalo gratuito, fue el resultado de años de esfuerzo genuino de su parte. Mis abogados sugirieron modificar mi testamento para incluir a mis hijos nuevamente. Decidí dejarles parte de mi fortuna, pero la mayoría continuará yendo a la fundación. Ellos aprendieron a vivir con sus propios recursos, y esa independencia los hizo más fuertes. Esta mañana, mientras desayunaba en mi terraza, reflexioné sobre la pregunta que todos los periodistas me hacen. ¿Te arrepientes de haber tomado medidas tan drásticas? La respuesta sigue siendo no. A veces el amor real requiere tomar decisiones que parecen crueles, pero son necesarias para el crecimiento. No me arrepiento de haberlos criado, solo lamento no haber entendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción, que el respeto no se da automáticamente por ser padre, se gana con acciones consistentes, que nunca es demasiado tarde para exigir la dignidad que uno merece. A los nuevos padres siempre les digo, amen a sus hijos lo suficiente, para enseñarles que las relaciones requieren reciprocidad, que el amor sin respeto es manipulación disfrazada, y que su valor como persona no depende de cuánto sacrificio están dispuestos a hacer. El otro día, Esperanza, mi nieta de 3 años, vino corriendo hacia mí en el jardín con un dibujo que había hecho. Era un hombre con una escoba en una mano y una corona en la otra. «¿Eres tú, abuelo Beto?», me dijo. «Mami dice que eras un rey disfrazado de trabajador». Me arrodillé a su altura y la abracé. «No, mi amor, era un trabajador que aprendió a ser un rey, y la diferencia es muy importante». Sofía, que estaba observando desde la puerta de la cocina, tenía lágrimas en los ojos. Se acercó y me abrazó también. «Gracias, don Roberto», me susurró. «Gracias por no rendirse con nosotros. Gracias por amarnos lo suficiente como para enseñarnos la lección más dura y más importante de nuestras vidas». Esas palabras valieron más que cualquier disculpa, cualquier lágrima, cualquier promesa que hubieran hecho durante el año de su redención. El domingo pasado organizamos una reunión familiar grande. Todos mis hijos, mis nietos, doña Carmen y su familia, algunos empleados de mis negocios que se han convertido en amigos cercanos. Más de 30 personas llenaron mi jardín con risas, conversaciones, el aroma de la comida que Sofía preparó con amor. Vi a Alejandro enseñándole a uno de los hijos de Eduardo cómo arreglar una silla rota. Vi a Sofía en la cocina, trabajando codo a codo con doña Carmen, intercambiando recetas e historias. Vi a Eduardo jugando con Esperanza, cargándola en sus hombros mientras ella gritaba de alegría. Esta era mi familia. No la familia que creía tener hace 2 años, sino la familia real que habíamos construido sobre los escombros de la anterior. Don Gustavo llegó con su esposa. Aunque estaba jubilado, seguía siendo parte de mi círculo cercano. Me llevó aparte en un momento tranquilo del jardín. «Roberto», me dijo, «¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre rico y un hombre próspero?». Negué con la cabeza. «Un hombre rico tiene dinero. Un hombre próspero tiene lo que tú tienes ahora. Personas que lo aman por quien es, no por lo que tiene». Trabajé en restaurantes de lujo durante 40 años.
Vi a muchos hombres ricos, pero pocos hombres prósperos. Esas palabras resonaron en mí durante días. Recibí una carta la semana pasada de un hombre en Guadalajara. Su historia era casi idéntica a la mía. Conserje durante décadas, hijos que lo desvalorizaban, planes de enviarlo a un asilo. Pero él leyó mi historia y tomó medidas antes de llegar al punto de ruptura. Confrontó a sus hijos, estableció límites, exigió respeto. Me escribió para agradecerme por darle el valor de defender su dignidad antes de que fuera demasiado tarde. Estas cartas llegan todas las semanas. Padres que encontraron su voz, hijos que se dieron cuenta de sus errores antes de perder a sus padres para siempre. Familias que se salvaron porque mi historia les mostró lo que no querían convertirse. Si mi humillación pública pudo prevenir que miles de otras familias pasaran por lo mismo, entonces valió la pena cada momento doloroso. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones desde mi estudio, puedo escuchar a Alejandro en la sala, leyéndole cuentos a Esperanza antes de dormir. Es el mismo cuento que yo le leía a él cuando era niño. La vida da vueltas completas de maneras extrañas y hermosas. Sofía está en la cocina probando una nueva receta para el menú del restaurante. Eduardo acaba de llamar para confirmar que vendrá mañana a revisar el sistema de riego del jardín, porque notó que una zona se estaba secando. Estas pequeñas cosas, estos gestos cotidianos de cuidado y atención, son las que construyen una familia real. Mañana daré una conferencia en la Universidad Nacional sobre dignidad laboral y relaciones intergeneracionales. Estudiantes de trabajo social, psicología y administración de empresas quieren escuchar mi historia. Quieren aprender cómo prevenir el abuso de ancianos, cómo construir relaciones familiares saludables, cómo reconocer y valorar el sacrificio parental. Les diré lo mismo que le digo a todos: el respeto no es negociable, la dignidad no tiene precio y nunca es demasiado tarde para exigir ser tratado como el ser humano valioso que eres. Si esta historia te ha tocado profundamente, compártela con alguien que la necesite escuchar. Dale like si crees en las segundas oportunidades ganadas con esfuerzo real. Suscríbete porque la última parte de esta historia revelará el final más sorprendente y hermoso que podrías imaginar. 5 años han pasado desde aquella noche que cambió el curso de nuestras vidas para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi estudio con vista al jardín, que tanto amo, puedo decir con certeza que la decisión más difícil de mi vida también se convirtió en la más liberadora. Alejandro nunca regresó al mundo bancario, pero eso no significa que fracasara. Después de completar su año de trabajo como conserje, estudió administración hotelera con una dedicación que nunca mostró en su primera carrera universitaria. Ahora gestiona 2 de mis propiedades más pequeñas, pero no porque yo se las regalara. Se las ganó. Empezó como asistente de gerente, trabajando turnos dobles, aprendiendo cada aspecto del negocio desde abajo. Sus empleados lo respetan profundamente porque cuando les pide que limpien una habitación o atiendan a un cliente difícil, saben que él mismo ha hecho ese trabajo. Sabe exactamente lo que significa cada tarea que asigna. El mes pasado recibió una oferta de una cadena hotelera internacional. Le ofrecieron el triple de lo que gana conmigo. Vino a consultarme no porque necesitara mi permiso, sino porque quería mi consejo. «Papá», me dijo, «es una gran oportunidad, pero trabajar contigo me ha enseñado que el dinero no es todo. Estos hoteles son más que negocios para ti. Son lugares donde le das segundas oportunidades a personas como yo, que la necesitaban desesperadamente». Le dije que la decisión era completamente suya, que estaría orgulloso de él, sin importar lo que eligiera. Rechazó la oferta, no por obligación o miedo, sino porque había encontrado significado en su trabajo actual. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su transformación. Sofía se convirtió en algo que nunca imaginé, una chef reconocida internacionalmente. Después de graduarse con honores de la Escuela de Gastronomía, continuó trabajando en la terraza del Valle,
pero ahora como chef ejecutivo. Sus creaciones culinarias han ganado premios nacionales e internacionales. Varias revistas de gastronomía han publicado artículos sobre ella, no solo por su talento en la cocina, sino por su increíble historia de redención. De la soberbia a la sazón, la transformación de una chef, tituló una revista española. Ella y Alejandro se divorciaron hace 3 años, pero fue la separación más amistosa que he visto. Simplemente habían crecido en direcciones diferentes. Ella encontró su pasión en crear experiencias gastronómicas que tocaran el corazón de las personas. Él descubrió que valoraba la simplicidad y el servicio genuino sobre el estatus social. Siguen siendo amigos. De hecho, Sofía diseña menús especiales para los eventos de los hoteles de Alejandro. Es hermoso ver cómo 2 personas pueden separarse con gracia y respeto mutuo. Sofía se volvió a casar hace 2 años con Miguel, uno de los proveedores del restaurante. Es un hombre sencillo, trabajador, que cultiva vegetales orgánicos en Xochimilco. No tiene el pedigrí social que Sofía una vez consideró esencial, pero tiene más valioso, un corazón genuino y un respeto profundo por el trabajo honesto. Tienen una hija, mi nieta Esperanza, que ahora tiene 4 años. Esa niña es un rayo de sol que ilumina cada espacio donde entra. Cuando me visita, corre por el jardín con una energía contagiosa, preguntando sobre todo, queriendo aprender, abrazando la vida con una inocencia hermosa. El otro día me preguntó, abuelo Beto, ¿por qué mami dice que antes eras invisible? Me arrodillé a su altura y le expliqué, porque trabajaba limpiando edificios, mi amor. Y a veces la gente no ve a las personas que hacen trabajos importantes como limpiar. Ella frunció el ceño, confundida. Pero limpiar es súper importante. Si nadie limpiara, todo estaría sucio y feo. Su lógica infantil capturó una verdad que muchos adultos tardan toda una vida en entender. Eduardo encontró no solo una carrera, sino un propósito. Su empresa de mantenimiento especializada en adaptar casas para personas mayores ha crecido exponencialmente. Él y Carmen, su esposa trabajadora social, forman un equipo perfecto. Ella identifica a ancianos que necesitan modificaciones en sus hogares para vivir de forma segura e independiente, y él hace el trabajo a precios justos, a veces incluso gratis para quienes no pueden pagar. Han adaptado más de 200 casas en los últimos 3 años, instalando barras de apoyo en baños, rampas para sillas de ruedas, mejorando iluminación, asegurando que las personas mayores puedan envejecer con dignidad en sus propios hogares en lugar de ser forzados a instituciones. Eduardo tiene ahora 3 hijos, los gemelos de 3 años, Santiago y Mateo, y una bebé de 6 meses llamada María, en honor a mi hija que murió cuando ellos eran niños. Cuando me lo dijo, lloré. Era la primera vez que alguien honraba la memoria de mi pequeña María. Ver a Eduardo como padre me llena de una alegría profunda. Es presente, paciente, involucrado. Los lleva consigo cuando hace trabajos de mantenimiento, enseñándoles desde pequeños que todo trabajo honesto tiene dignidad. Les enseña a respetar a las personas mayores, a ayudar a quienes lo necesitan. Está criando a sus hijos de una manera completamente diferente a como yo lo crié. Y eso me llena de orgullo. Mi fundación Padres Invisibles se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. Tenemos oficinas en 15 países ahora: México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Hemos ayudado a más de 15,000 padres mayores a recuperar su dignidad, sus derechos, su voz. Proporcionamos asistencia legal gratuita para casos de abuso financiero o emocional por parte de familiares. Ofrecemos mediación familiar para casos menos severos donde la reconciliación es posible. Y lo más importante, creamos una red de apoyo donde hombres mayores pueden compartir sus experiencias sin vergüenza. El caso que más me marcó fue el de don Esteban, en Oaxaca. Sus 3 hijos lo habían despojado de su tierra ancestral.
la tierra que su familia había trabajado durante 5 generaciones. Firmó documentos que no entendió completamente, confiando en que sus hijos cuidarían de él. Lo dejaron viviendo en un cuartito sin servicios básicos, mientras construían un desarrollo turístico en su tierra. Cuando nos contactó, estaba desesperado, sin recursos, sin esperanza. Nuestros abogados trabajaron durante 8 meses. No solo recuperamos su tierra, sino que establecimos un precedente legal en Oaxaca que ahora protege a otros ancianos indígenas de fraudes similares. Don Esteban murió 2 años después, pero murió en su tierra, con dignidad, sabiendo que había luchado y ganado. En su funeral, sus hijos me buscaron. Esperaba confrontación, pero lo que encontré fue arrepentimiento genuino. El mayor me dijo: ojalá hubiéramos conocido su historia antes de llegar a este punto. Ojalá hubiéramos aprendido sin tener que perder a nuestro padre primero. Escribí 4 libros en total. El conserje invisible fue solo el primero. Después vinieron Dignidad ganada, Padres e hijos, El contrato roto y La revolución de los invisibles. Los 4 se convirtieron en bestsellers. Los derechos generaron millones que van directamente a la fundación. Una plataforma de streaming adaptó mi historia en una serie de 8 episodios, llamada Invisible. Ganó premios internacionales y generó conversaciones globales sobre el maltrato de ancianos, la dignidad laboral y las relaciones familiares tóxicas. Lo más impactante fueron los mensajes, decenas de miles de personas compartiendo sus propias historias. Hijos que se dieron cuenta del daño que estaban causando. Padres que encontraron el valor de poner límites. Familias que se salvaron porque vieron su futuro reflejado en mi pasado. Una mujer de Argentina me escribió: su historia me hizo darme cuenta de que estaba tratando a mi madre exactamente como sus hijos lo trataron a usted. La llamé, le pedí perdón y ahora la veo cada semana. Gracias por salvar nuestra relación antes de que fuera demasiado tarde. Un hombre de España compartió: soy Alejandro en su historia. Acabo de darme cuenta. Voy a cambiar antes de perder a mi padre como casi pierde usted a sus hijos. Si mi dolor público pudo prevenir que miles de familias experimentaran el mismo sufrimiento, entonces cada lágrima, cada humillación, cada momento doloroso valió la pena. Doña Carmen sigue conmigo. Ya no es solo mi empleada doméstica, es mi familia elegida, mi confidente, mi amiga más cercana. Tiene 60 años ahora y su salud es excelente. Compartimos el desayuno cada mañana en la terraza, discutiendo las noticias, riendo de tonterías, disfrutando la compañía mutua. Sus nietos vienen a visitarla regularmente, y mi casa se llena de una energía hermosa. Esos niños me llaman tío Roberto, y me tratan con un cariño genuino que nunca experimenté con mis propios hijos cuando eran pequeños. Porque esta relación se construyó sobre bases completas diferentes: respeto mutuo, gratitud genuina, afecto ganado no exigido. El domingo pasado organizamos una reunión familiar masiva. Más de 40 personas llenaron mi jardín. Mis hijos, mis nietos, doña Carmen y su familia, don Gustavo y su esposa, empleados de mis negocios que se han convertido en amigos, voluntarios de la fundación, personas cuyas vidas tocamos de alguna manera. Sofía preparó un banquete increíble. Alejandro organizó juegos para los niños. Eduardo aseguró que todo el equipo del jardín funcionara perfectamente. Trabajaron juntos como un equipo sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque querían contribuir. Observé desde la terraza, con un vaso de agua fresca en la mano, viendo a mi familia real, no la familia que creía tener hace 5 años, sino la familia que construimos sobre las ruinas de la anterior. Esta era prosperidad real, no el dinero en mi cuenta bancaria, aunque ciertamente ayuda, sino esto: personas que me aman por quien soy, no por lo que puedo darles. Si esta historia te ha emocionado, por favor compártela. Dale like si crees en el poder del perdón ganado. Suscríbete porque la última parte final revelará el cierre más hermoso y sorprendente de esta historia.
A mis 77 años, mi salud es mejor que nunca. Hago yoga cada mañana en mi jardín mientras el sol sale sobre la ciudad. Nado 30 minutos en mi alberca. Camino por el barrio saludando a los vecinos que ahora me conocen no como el conserje, sino como Don Roberto, el filántropo, el autor, el hombre que defendió su dignidad. Viajo constantemente dando conferencias. El mes pasado estuve en la Universidad de Barcelona hablando sobre dignidad laboral. La semana anterior en Buenos Aires sobre relaciones intergeneracionales. Mañana daré una charla en la Ciudad de México sobre cómo prevenir el abuso de ancianos. Tengo más energía ahora que cuando trabajaba como conserje porque finalmente vivo para mí mismo, no solo para otros. He aprendido que cuidarte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia necesaria. Mis hijos y yo cenamos juntos 2 veces al mes ahora. No por obligación, sino porque genuinamente disfrutamos la compañía mutua. Nuestras conversaciones son profundas, reales, llenas de risas genuinas y a veces lágrimas de gratitud. El mes pasado, durante una de esas cenas, Alejandro me sorprendió con una propuesta. Papá, dijo, hemos estado hablando entre nosotros, Sofía, Eduardo y yo. Queremos hacer algo especial para ti. Queremos organizar un evento en la terraza del Valle para celebrar tu cumpleaños número 78 el próximo mes. Le dije que no era necesario, que ya teníamos suficiente con nuestras cenas familiares mensuales. No es solo una fiesta de cumpleaños, papá, interrumpió Sofía. Queremos invitar a todas las personas cuyas vidas has tocado. Los empleados de tus negocios, las familias que has ayudado a través de la fundación, los lectores de tus libros que te han escrito. Queremos que veas el impacto real que has tenido. Eduardo añadió, y queremos presentar oficialmente algo en lo que hemos estado trabajando en secreto durante un año. Mi curiosidad estaba picada, pero respetaron mi deseo de no saber más hasta el evento. El día de mi cumpleaños llegó más rápido de lo esperado. Cuando llegué a la terraza del Valle esa noche, quedé absolutamente atónito. El restaurante estaba transformado. Había más de 200 personas esperándome. Reconocí caras de toda mi vida, empleados actuales y antiguos, familias que la fundación había ayudado, personas que me habían escrito después de leer mis libros o ver la serie. Don Gustavo estaba ahí con su esposa, Doña Carmen con toda su familia. Mis 4 nietos corrieron hacia mí gritando, «Abuelo Beto», con una alegría que me hizo llorar. Pero lo que más me impactó fue ver a personas que no esperaba. Don Esteban Hijo, el hombre de Oaxaca, cuyos hijos habíamos enfrentado lealmente, estaba ahí con sus hermanos. Se acercaron con lágrimas en los ojos. Don Roberto, dijo el mayor, después de que nuestro padre murió, encontramos un diario donde escribió sobre usted. Dijo que usted le devolvió no solo su tierra, sino su dignidad. Dijo que gracias a usted pudo morir como un hombre, no como una víctima. Queríamos agradecerle y decirle que hemos cambiado. Estamos trabajando la tierra de nuestro padre con el respeto que él merecía. Había una mujer de Argentina que había volado específicamente para el evento. Era la que me escribió sobre darse cuenta de cómo trataba a su madre. Usted salvó mi relación con mi mamá, me dijo llorando. Ella está aquí conmigo, quería conocer. Una anciana hermosa se acercó y me abrazó. Gracias por salvar a mi familia antes de que fuera demasiado tarde. Historia tras historia, persona tras persona compartiendo cómo mi experiencia había cambiado sus vidas. Fue abrumador y hermoso al mismo tiempo. Entonces Alejandro pidió silencio y subió a un pequeño escenario que habían montado. Papá, comenzó, su voz quebrándose por la emoción. Hace 5 años cometimos el peor error de nuestras vidas. Te humillamos en este mismo restaurante. Te tratamos como si no valieras nada. Y tú, en lugar de simplemente castigarnos, nos diste algo mucho más valioso. Nos diste la oportunidad de convertirnos en mejores personas. Sofía subió al escenario junto a él. Nos enseñaste que el amor real a veces duele, que a veces amar a alguien significa hacer que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Nos enseñaste que la dignidad no se negocia y que el respeto se gana. No se exige,
Eduardo fue el último en subir. Papá, durante el último año, los tres hemos estado trabajando en un proyecto secreto. Queríamos hacer algo que honrara tu legado de una manera significativa. Revelaron una pantalla gigante. En ella apareció un video. Era un documental corto que habían producido llamado Los hijos del conserje invisible. El documental mostraba sus propias historias de transformación. Alejandro hablando honestamente sobre su soberbia anterior, mostrando su trabajo actual en los hoteles, entrevistando a sus empleados sobre cómo ha cambiado. Sofía en la cocina de la terraza del valle, enseñando a jóvenes en riesgo social a cocinar, compartiendo cómo el trabajo honesto le salvó la vida. Eduardo mostrando su empresa, explicando cómo aprendió que el verdadero éxito no es el dinero sino el impacto positivo que tienes en otros. Pero la parte más impactante vino al final. Habían entrevistado a decenas de hijos adultos que después de ver nuestra historia habían cambiado su trato hacia sus padres. Mostraban reconciliaciones, disculpas, transformaciones. Este documental, dijo Alejandro, lo vamos a distribuir gratuitamente a escuelas, universidades y centros comunitarios. Queremos que nuestra vergüenza se convierta en enseñanza para otro. Luego Sofía anunció, también hemos establecido un fondo permanente para la Fundación Padres Invisibles. Los tres estamos donando el 10% de nuestros ingresos anuales para siempre, no para compensarte, porque nunca podríamos, sino para asegurar que tu trabajo continúe mucho después de que todos hayamos partido. Eduardo añadió, y hemos creado el Premio Roberto al Padre Trabajador, que se otorgará anualmente a padres que han hecho sacrificios extraordinarios por sus hijos. El premio incluye 50,000 pesos, reconocimiento público y apoyo de la fundación. Estaba llorando abiertamente ahora, no lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda, completa, pero no habían terminado. Trajeron a alguien más al escenario. Era un hombre joven, tal vez de 25 años, que no reconocí. Papá, dijo Alejandro, este es Marco. Su historia es particularmente especial. Marco tomó el micrófono con manos temblorosas. Don Roberto, usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted. Hace 3 años, mi padre murió. Era conserje, como usted. Trabajó toda su vida para darme educación. Y yo, como sus hijos antes de su transformación, estaba avergonzado de él. No lo invité a mi graduación universitaria, porque me daba pena que mis amigos vieran a mi padre el conserje. Su voz se quebró. Murió 2 semanas después de mi graduación. Un infarto. Nunca le pedí perdón. Nunca le dije que lo amaba. Nunca tuve mi momento de redención como sus hijos lo tuvieron. Lágrimas corrían por su rostro. Cuando vi su historia, me destrozó. Vi lo que pude haber tenido si hubiera cambiado a tiempo. Así que decidí honrar a mi padre de la única manera que podía, convirtiéndome en el hombre que él merecía como hijo. Volví a la universidad, estudié trabajo social, y ahora trabajo en su fundación, ayudando a otros padres como el mío. Me acerqué a Marco y lo abracé fuertemente. Tu padre estaría orgulloso, le susurré. Muy orgulloso. La noche continuó con discursos, música, baile. Esperanza cantó una canción que había escrito para mí llamada Mi abuelo el rey invisible. Los gemelos de Eduardo actuaron una pequeña obra sobre la importancia de respetar a los abuelos. Cada nieto había preparado algo especial. Pero el momento más emotivo vino al final de la noche. Mis 3 hijos subieron al escenario juntos por última vez. Papá, dijeron al unísono, perdónanos. Ya los perdoné hace años, respondí. Lo sabemos, dijo Alejandro. Pero necesitábamos decirlo públicamente, en el mismo lugar donde te fallamos públicamente. Necesitábamos que todos estos testigos escucharan. Fuimos crueles, egoístas y ciegos. Y nuestro padre, en lugar de destruirnos, nos reconstruyó. Cuando regresé a casa esa noche, doña Carmen me esperaba con té caliente como siempre hace después de eventos importantes. Fue una noche hermosa, don Roberto, me dijo. Lo fue, concordé. Sabes, Carmen, hace 5 años pensé que había perdido a mi familia. Resulta que solo perdí una familia falsa para ganar una real.
Ella sonrió. ¿Y qué se siente? Se siente como victoria, respondí. No sobre mis hijos, sino sobre la persona que yo era, el hombre que aceptaba migajas de respeto porque creía que era lo mejor que merecía. Hoy, al finalizar esta historia, quiero compartir algo con ustedes que están leyendo o escuchando. Si eres un padre sacrificado, que está siendo maltratado, tu dignidad no es negociable. El respeto no es opcional. Nunca es demasiado tarde para exigir ser tratado como el ser humano valioso que eres. Si eres un hijo que se reconoce en Alejandro, Sofía o Eduardo antes de su transformación, cambia ahora. No esperes a perder a tu padre o madre para darte cuenta de su valor. No esperes a que sea demasiado tarde para decir, te amo, gracias, perdóname. Y si eres como Marco, alguien que perdió la oportunidad de reconciliación, honra a tu padre o madre, convirtiéndote en la persona que ellos merecían como hijo. Ayuda a otros, comparte tu historia, transforma tu dolor en propósito. Hoy soy un hombre completo, no solo un padre sacrificado, sino un ser humano con dignidad, con propósito, con una familia que se ganó el derecho de llamarse así. Y hemos llegado al final de otra historia de vida en los consejos del abuelo. ¿Qué te hizo sentir esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si fueras Roberto? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Si esta historia tocó tu corazón, déjale un like y suscríbete al canal. Y si realmente quieres apoyarme, puedes enviarme un super thank. Estos gestos me ayudan muchísimo a seguir trayendo estas historias con amor y cuidado para ustedes. En la pantalla encontrarás 2 historias más sinceras y profundas que tocan el corazón y nos enseñan lecciones valiosas sobre la vida. Son historias que conmueven, enseñan y nos hacen reflexionar. Gracias por existir y por estar aquí conmigo. Te espero en la próxima historia de vida aquí en los consejos del abuelo.